Muchas veces, no pocas, muchas veces he recibido, y creo que como iglesia o como cuerpo de Cristo, una de las palabras claves que está en la Biblia y que dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que yo tengo preparadas para los que me aman. Otra versión dice: para los que me buscan. Muchas veces, y no pocas, he recibido la palabra que dice: Dios preparó de antemano cosas buenas para que anduviésemos en ellas. Y he tratado siempre, y hemos tratado como iglesia, como cuerpo, de hacer lo que Dios nos ha puesto delante, todo cuanto Dios nos ha puesto delante, al menos lo que entendemos o hemos creído o he creído, tomando la responsabilidad que me toca de hacer. Y siempre tuve una constante, quizás no sirva de mucho, usted tiene que aguantar las historias de este viejito ya. Ya cada vez que me doy cuenta de la edad, digo, recién hablaba con la Claudia y estamos pisando los 60. Así. Me faltan 2 años, dice la Claudia, para jubilarme. Me digo, llame cuando yo estoy ahí. Más allá de eso, ¿no? Creo que los años, la experiencia, nos permite evaluar cómo hemos caminado en la vida. Y una de las cosas más importantes que he aprendido es que sean aciertos o sean errores, siempre vas a poder proyectarte hacia adelante si tenés capacidad de mirar lo que hiciste. Porque si hiciste muchos errores, no es que esté todo bien, pero te va a permitir decir: esto estuvo mal, yo hice tal cosa y no me dio resultado. No fue lo que debería haber hecho. ¿Viste cuando un adulto te dice: estudia, hijo, que ahora podés estudiar, mira que no seas como yo, porque yo dejé en tal momento y hubiera terminado, y hubiera hecho? Y eso te permite, si tenés la capacidad de mirar, te permite decir: wow, esto está bien, esto está mal. Por eso muchas veces cuando un adulto te dice algo, un adulto mayor quizás, deberías escucharlo. Quizás no te sirva lo que te diga, a lo mejor, porque te está diciendo enfocado en otra época, digo. Pero esto me ha permitido a lo largo de estos años analizar y he visto que lo que más resultado ha dado a mi vida, hablo en lo personal, ha sido cuando le he hecho caso a Dios y cuando las cosas que Dios me mandó no estaban ni en mi cabeza ni en mi corazón, no las había pensado, no las había calculado, no sabía ni cómo eran. Y podría nombrarle muchísimas cosas que en estos días he estado en un reconto. Ayer miraba con una tranquilidad así, digo estas cosas que te permite Dios y digo gracias a Dios porque me lo permites, en la tranquilidad de la orilla de un río, ¿no? No quiero que me envidien, pero estaba sentadito a la orilla del río sintiendo el ruido del agua solamente y mirando cómo algunos pajaritos comían. Y poder meditar en Dios y decir: Señor, ¿qué es lo que quieres y cómo ha sido y cómo será? Y eso te permite saber qué es lo que Dios quiere. Y digo todo esto porque en esa obediencia a Dios, y hago mucho hincapié en esto, a Dios, al Espíritu Santo, a lo que Dios pone en tu corazón, no lo pensaste vos, te lo puso Dios. No lo buscaste vos, Él te encontró. Es vital entender esto para lo que Dios trae en este tiempo para sus hijos. Y no estoy hablando que tengo el secreto no sé, de la fortuna. Usted quiere ser millonario, haga lo que yo le digo porque Dios me lo reveló, digamos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que Dios trae en este tiempo. Y es vital que en este tiempo las personas que aman a Dios le obedezcan y hagan lo que Dios les dice que tienen que hacer. Y no con esto hay un ultimato, ni nadie se va a ir al infierno, ni va a tener más bendición. Dejemos de lado esas sonceras de lo cotidiano. Tiene que ver con el propósito de Dios. Y ese propósito tiene que ver con predicar a Jesús.
Tiene que ver con ese pozo de Samaria que viene a mi mente vez tras vez y ver cómo Jesús vino a romper los esquemas. Y los esquemas religiosos a veces pensamos que es pleitear o tener disensión o discordia o estar en desacuerdo con las estructuras religiosas y nada tiene que ver con eso. Jesús vino a traer un reino. La salvación vino a reconciliarnos con Él. Vino a romper los esquemas. Y los esquemas no tienen que ver con la religión, tienen que ver con aquellas cosas que los hombres generamos acá en nuestra cabeza. ¿Sabe que mi madre, cuando yo conocí al Señor, obviamente mi madre no era católica, llegamos al punto en que cuando yo ya me convertí, me bauticé y ella se enteró que vivíamos al lado, era un pasillo, ella vivía en el departamento del fondo, yo en el departamento anterior y el pasillo a la calle. Y tenía mis hijos niñitos, Antonella y Pablo. Pablito recién empezaba a caminar. Cuando mi madre se enteró que yo había convertido, o sea, había dejado el catolicismo, no estaba hablando de un católico que iba de vez en cuando a la iglesia, estaba hablando de un monaguillo, alguien que iba todos los domingos, hacía de monaguillo en la iglesia. Era un católico que había sido formado para ser católico, de hecho hasta casi cura, digo casi nomás. Llegué a la puerta del seminario y me volví. Y mi madre me escupió la cara, así literal. Me echó de su casa, no me permitió hablar, me negó ni siquiera la mirada por casi un año y pico. Por haber tomado esta decisión. Ahora, no lo busqué yo a Dios, Dios me encontró. Ahora mi madre caminó todos esos años con un hijo que practicaba el evangelio, nunca fui un tranquilo en el evangelio, siempre Dios me llevó a hacer cosas. No sé, a los 6 meses de haber empezado a ir a la iglesia ya predicaba y ya estaba haciendo cosas y ya tenía, bueno, responsabilidad sería la palabra, porque no me gusta la palabra liderazgo, llevando adelante lo que Dios ponía adelante y no le hacía asco, como quien dice a nada. Y mi madre, cuando ya estaba a punto de partir, reconoció a Jesús, reconoció a Dios, reconoció que Él era, encontró a Jesús. Y todo ese tiempo después se le pasó, después hubo otra dispensación de tiempos. Cuando Dios me llamó al pastorado fue ella la que más apoyó, de hecho fue la que firmó las primeras garantías para alquilar un salón para la iglesia. Fue ella la que financió los primeros equipos de audio que compramos para la iglesia con sus tarjetas. Era ella la que vestía a mis hijos para que vinieran a la iglesia porque era modista, entonces las nenas iban siempre bien preparaditas, bien vestiditas. Digo esto porque es Jesús el que te encuentra. Jesús rompe los esquemas y nunca había aceptado al Señor y nunca hizo un bautismo y nunca hizo un montón de procesos. Pero Jesús estaba empecinado en encontrarla y cuando ella estuvo en sus últimas horas, ahí estuvo con Jesús y entiendo que la reconciliación del hombre con Dios es cosa que ojo no ve ni oído oye. No tiene que ver con lo que pensemos. Jesús vino a romper las estructuras mentales. Llevó mucho tiempo romper la estructura mental de mi mamá. ¿Entiende lo que digo? No estoy hablando de la religión, estoy hablando de la estructura mental. De la religión que nos armamos o la forma que le damos a Dios. O lo que nos parece más correcto. O lo que nos parece mejor. Y los límites que le ponemos a Dios allí. Los límites que le ponemos al mismo Jesús. ¿Saben? Alguna vez, hablando con alguna persona, en el camino, digamos, en el camino que llevamos con otros militantes, esto no suena bien militante porque suena muy peronista, pero militamos en el Evangelio y no tiene nada que ver con la militancia que tanto está de moda en los partidos políticos. Cuando militamos en el Evangelio, y le decía, lo que más me cuesta es tomar la responsabilidad, porque la responsabilidad de alguna manera me limita a estar responsable por esto, por lo que tenemos que hacer.
Y no es que esté mal ni me quejo, digo, Dios me puso en esto ahora y hasta que Él lo quiera estaremos allí. Pero ir, por ejemplo, el día miércoles a la calle y poder acariciar la cara de un muchacho todo lleno de tatuajes y que dice, yo crecí en la calle. Y reconfortarle minutos el alma, segundos. Darle un abrazo, orar por ellos. Wow, dije, esto no tiene precio. Esto es Jesús. Esto es Jesús obrando. Créanme que esa tarea que hacen ahí el día miércoles de hacer unos sándwiches y lleva mucho más que comida. Mucho más que eso. Ya las personas empiezan a decir, uno que ya se ve que es la segunda o tercera vez que come los sándwiches de Visión Nueva. El ministerio del sándwich. En una época tuvimos el ministerio del pastelito. Hacíamos pastelito. Y me dice, ¿usted es pastor? Y otro me dice, está muy rico, gracias. Y el que me preguntó si era pastor, le dije, amo al Señor y vos lo conocés y tomé más tiempo para ver lo que Él necesitaba de Dios que para decirle si era o no era pastor. Porque no era lo importante, sino que viera a Jesús. Porque Jesús vino a romper los esquemas, vino a buscar lo que estaba perdido. Y los esquemas están en nuestra cabeza. Estoy orando a Dios para que esto sea roto aún en mi cabeza, en mi estructura. Porque tenemos como importantes cosas que quizás para Dios son muy secundarias. Muestran, sí, muestran la fidelidad, muestran el amor, muestran la dedicación. No tengo duda de ello. Pero hay algo más. Hay algo más. Jesús vino a romper estructura. Quiero compartirle el día, no sé si, está en la página y en el Instagram de la iglesia, algo que compartimos el día miércoles, aquí lo subimos a las redes, hablando de este Dios que es espíritu. Que no vamos a resolver, y si bien vamos a llevar un sándwich que no es espíritu, es materia. Compartimos materia, o sea, natural. Carnal, si se quiere, alimentamos su carne. Pero entender que el cristianismo, me atrevo a decir que más que el cristianismo es el evangelio, o sea, está bien, es un encuadre, no somos evangélicos, pero es prácticamente lo mismo, pero es más importante evangelio que cristiano, o sea, cristiano es una denominación social, evangelio es la buena noticia, evangelio es Jesús, evangelio es la esencia. Y el evangelio es el que funciona, la buena noticia que funciona, que es verdad, que es espiritual, que es Jesús. De hecho, Jesús nos dijo, vayan y prediquen el evangelio y enséñenle para que guarden. Es decir, esa enseñanza es, transmítanle, predíquenle. Y eso va a hacer que las personas tengan una vida distinta. Pero el encuadre religioso pone un montón de peros, por qué y cómo y cuándo. Y el encuadre religioso no está en la religión, está en lo que nosotros ponemos en nuestra cabeza. De hecho, el apóstol Pablo dice, cambia la manera de pensar para que así puedas cambiar la manera de vivir. Y quiero leer dos historias. Y voy a poner a pensar quizás como lo intento hacer. Digo pensar porque es algo que tiene que producir Dios en el corazón. A veces y por muchos años, por más que vos agarres y le tires con la Biblia por la cabeza y si Dios no produce el cambio, la cabeza, si no es sometida a Dios, si no es entregada a Dios, Dios es el único que lo puede hacer. Y voy a repetir esta pregunta, perdóneme, pero va a ser muy reiterativo por mucho tiempo. Y digo, ¿es el cristianismo un sistema religioso, jurídico, legal de Dios en la tierra? ¿Es el cristianismo esto?
Es una estructura mental necesaria para que funcione. ¿Es eso el cristianismo? ¿Es eso el evangelio? Para que lo pensemos. ¿O es una acción espiritual del cielo? ¿O es el verbo? Por eso digo la palabra acción. El verbo hecho carne, y el verbo hecho carne habitó entre nosotros. Y viene del cielo. Y es algo espiritual. ¿Me entiende? Va a ser difícil de entender. Y si no me entiende, es mejor todavía si no me lo entiende. Porque que Dios se lo revele es mejor todavía. Que Dios le ponga esto para que no nos atemos a una estructura. Esta es la forma. Y esta es mi forma. Y así. ¿Pero es esto el cristianismo? Como un sistema social. En la sociedad tenemos cosas. Lo compartíamos el día miércoles. Usted tiene reglas en la sociedad, ¿verdad? Un semáforo, no puede matar, no puede quedarse con lo que tiene el vecino, no puede entrar hoy cuando llega a su casa, abrirle la heladera y decir, hoy me falta, no sé, un pedazo de carne, y se va y ve que no hay nadie en la casa del lado y se trae la carne, porque le dice, me estás robando, no, lo quiero para mí, me hace falta, no, hay reglas, no puede usted hacer eso. Hay cosas que eso marca una sociedad natural, pero ¿es el cristianismo esto? Digo para que entendamos, porque nos manejamos así, pero Cristo está por encima, es algo espiritual. No es que rompe las reglas, sino se manifiesta conforme Él quiere. A eso quiero llegar. Voy a leer dos acontecimientos que de alguna manera me demuestran para qué vino Jesús, entre otras cosas. Y cómo es, podríamos decirle, el modus operandi, o sea, la forma en que opera Jesús. Y que por su misericordia muchas cosas se hacen y se manifiestan por su misericordia. Pero cómo Jesús vino y se mostró. Y cómo hizo. Y voy a leer, me he casado, por así decirlo, con el libro de Lucas. Y quiero que hay mucho, podríamos leerlo todo al Evangelio completo. Pero voy a leer dos historias, dos situaciones. Lucas 5, 17 al 26. La potestad que tiene Jesús, ¿quién se la da? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo irrumpe en la sociedad? ¿Cómo cambia los tiempos? ¿Por qué cambió todo a partir de Jesús? Y cómo a través de los años el hombre ha intentado atrapar a ese Dios, a esa fórmula. Y no puede ser atrapado. Y estamos en un tiempo en que Jesús debe ser manifestado como Él quiere. Como Él quiere. Aleluya. Lucas 5:17 y relata esto y dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis? O sea, ¿qué maquináis? ¿Qué están pensando? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra
para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaron a Dios y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Sabe? Cuando leí esto, entendí que hay veces que Dios perdona pecados, tan simple como eso. Pero es potestad de Dios. Dios vino para perdonar pecados. Y cuando vos podés mirar, la historia no lo dice, pero ¿por qué le habrá dicho Jesús: tus pecados te son perdonados? Estaba paralítico. Y yo, entendiendo lo que Jesús es, había dos motivos. Uno era demostrar que tenía esa autoridad para perdonar pecados. Porque esa autoridad que tiene Jesús para perdonar pecados es lo que abre la puerta de la eternidad. Porque Jesús vino para reconciliar a los hombres con Dios. Para que volviéramos a la naturaleza primitiva, la que Dios soñó cuando creó al hombre. Alguien que estuviera con él por la eternidad. Y que se perdió, y podríamos contar toda la historia de Adán y Eva. Jesús vino para reconciliar eso. Entonces Él vino a demostrarle los pensamientos religiosos. Estaban todos los que sabían mucho. Decirle: yo vine para perdonar pecados. Como cuando vinieron a traerle a la mujer adúltera y le dijeron: esta fue sorprendida y la vamos a apedrear. Delante tuyo, a ver qué sos capaz de hacer. Debería haber Jesús tomado la primera piedra y tirar, porque esa hubiera sido la forma de llevar adelante correctamente lo que Dios decía según los pensamientos y la religión y la estructura. Mas Jesús le perdonó los pecados. Le dijo: ni yo te condeno. La historia la conoce. Porque irrumpe y no se ata a ninguna fórmula. Y les conté rápidamente la historia de mi mamá. Y cuando ella estaba en sus últimos días, y también le podría contar la historia de mi papá. A los dos me tocó despedirlos. Marisa despidió a mi mamá, digo, en el sentido no de que justo se murió, sino que le permitió, le llevó a Cristo, le presentó a Jesús. Y a mí me tocó hacerlo con mi papá 15 minutos antes que él partiera. Y sus pecados le fueron perdonados. Hoy entiendo por qué en ese momento, cuando oré a Dios y estaba frente a Él, no le dije aceptar a Jesús como la fórmula, sino le dije: papá, si algo tenés que pedir perdón, pedirle perdón. Pensando, no sé, perdonar a alguien. Sabía que tenía un enfrentamiento con mi hermano mayor, qué sé yo, había sufrido muchas cosas de otras personas. Mas yo le pido a Dios que me perdone. Bueno, pedí perdón por tus pecados y te va a venir una paz. Y cuando menos quise acordar, su rostro cambió. Y esa paz que sobrepasa el entendimiento y que supera todas las expectativas que podemos tener. Y no se sanó, digo, partió. Pero sus pecados le fueron perdonados. Ese es Jesús. ¿Me está entendiendo? Ese es Jesús. Ese es Jesús. Y en esta ocasión Jesús perdona los pecados porque este hombre, y si partía en ese momento y ya eran perdonados sus pecados, pero como había aquellos que decían: ¿cómo puede ser esto? Así funciona. Así funciona. Ese es Jesús, ese es el Evangelio. Hay personas que necesitan recibir el perdón de Dios. Y Él quiere manifestárselo. Hay que ir a decirle, como le dije a este hombre que me quedé conversando el miércoles, mi misma edad, un año menos.
en la calle. Limpito, bien ordenadito. Hay oportunidad para tu vida. Míralo a Jesús. Y para demostrar que Él es Dios, le dijo, ¿qué? ¿Lo mejor? Eso, bueno, miren, también puedo decirle, agarra tu lecho y andate. Y le agarró miedo. Saben que cuando Jesús se manifiesta, y hay personas que quieren manifestar a Jesús y quieren que Jesús se manifieste, y cuando hay una búsqueda genuina de Dios, a muchos les da temor. Saben que una de las cosas que más escozor le dio a muchas personas era cuando el Espíritu Santo se manifestaba y te entraba a decir lo que había. Y lo que estaba bien y lo que estaba mal. O lo que Él quería y lo que Él... Porque todos queremos escuchar lo que nos gusta. Lo que a mí me parece que debe de ser. Lo que yo creo que debería ser. Una historia. Jesús tiene autoridad. Porque es el Hijo de Dios. Y es el mismo para nuestros días. Y la segunda historia que quiero compartir, también está allí nomás. Y es el llamamiento de un pecador. No tengo duda que este paralítico era, si lo busca en la Biblia, en el 27 creo que comienza el llamamiento de Leví. Ahí nomás, inmediatamente. No tengo duda que este paralítico también era un pecador, pero Jesús sabía que todos sus pecados tenían que ser perdonados para que entrara en el reino de los cielos. Pero si necesitaba que se vea, también glorificaría a Dios. Estoy seguro que este es uno de los que siguió a Jesús, seguramente. Y dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Entiende? Creo que no es muy difícil. Esto nos marca algunas de las características de cómo opera el Evangelio, cómo opera Jesús. Nadie traería a un publicano a la iglesia de aquel momento, a la sinagoga, mucho menos a que conozca las verdades de Dios. No se lo merece, es una persona mala. Pero este publicano, que no tenía ningún reparo en hacer las cosas malas que hacía, porque no eran buena gente, cuando Jesús se le apareció, tampoco tuvo ningún reparo en dejarlo todo. Dejarlo todo y hacer lo que Jesús le llamaba. Mire, para terminar, el Evangelio es Jesús. Jesús es el Evangelio. Y llevar a Jesús en el corazón es manifestarlo. Es llevarlo, es manifestarlo, es darlo a conocer. La religión, las estructuras, lo que armamos, lo que hacemos, está bien, lo hacemos para el Señor. Pero hay mucho más que eso. Jesús no vino a establecer una nueva religión, una nueva iglesia, una nueva fórmula. Vino a buscar lo que estaba perdido. Mientras la iglesia, el cuerpo de Cristo, no busque lo que está perdido, es simplemente un sistema jurídico establecido en la tierra como cristianismo.
Mientras no tengamos la capacidad de obedecerle a Dios cuando nos llama, cuando nos dice vengan, y solo tenemos la capacidad de satisfacernos de Dios, estamos mal. No estoy diciendo que te vayas a perder ni que nos vayamos a perder. Muchos años he participado y he hecho cosas porque lo aprendí a hacer, porque es lo correcto. Muchas veces me he equivocado buscando esa cosa correcta entre los hombres, de renombre. Y hoy, en esta etapa de mi vida, encuentro que hacer la voluntad de Dios es lo que siempre me ha bendecido. Y digo bendecido acá, no solamente en lo material. Estoy bendecido, estoy prosperado, tengo lo que quiero. Eso es secundario, totalmente secundario. Pero no escapa tampoco, porque Dios cuida de lo suyo. No escapa porque su palabra dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo. Y no lo he vencido con armas del mundo, lo he vencido con mis armas del cielo. Dando sanidad cuando es necesario, pero sobre todas las cosas dando salvación. Garantizando vida eterna. Hermanos, viene un tiempo en que manifestar a Jesús es lo más importante. Y a veces los cambios no son lindos. Y a veces nos sacuden. A veces, de alguna manera, tenemos que ser como Leví. ¿Qué es Mateo? Para que sepan quién es Leví después. El publicano. ¿Qué es Simón? Si usted lee el mismo libro de Lucas, unas hojas antes. O unas después, mejor dicho. ¡Ay! ¿Qué es Pedro? Y entonces con esto cierro. ¿Qué escoge Jesús? Un Pedro que era, de hecho, cuando Pedro ve la pesca milagrosa, se arrodilla y dice, perdóname, Señor, no soy digno de ti, soy un hombre pecador. Un Mateo, un pecador. Una samaritana, una pecadora. Un paralítico, pecador. Un leproso, inmundo, sucio. ¿Qué vino a buscar Jesús? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué somos los cristianos? ¿Qué manifestamos? Un sistema religioso, jurídico en la tierra con diferentes formas. Y mire, los años me han permitido experimentar muchas formas, no todas, pero muchas. La que me diga. Y no voy a mencionarla porque va a parecer como crítica. Y de alguna manera Dios se ha servido de eso para también formarme. No voy a renegar de lo que Dios me permitió vivir. Como dije, pero es el cristianismo, es el evangelio, la manifestación de Jesús. En donde Él lo ponga. Donde Él nos indique. Donde una comunión, una relación con Dios. Donde Dios pueda poner en tu cabeza, en tu corazón, el querer como el hacer de su buena voluntad. Y sea un reino celestial. Sea un Dios todos los días que vas, te revela y haces. Mi experiencia me muestra, mía, yo, que cuando he hecho la voluntad de Dios, es cuando Dios más me ha suplido en el camino. Cuando he hecho mi voluntad, he logrado muchas cosas, pero el esfuerzo fue con sudor de la frente. Los otros días escuchaba una prédica de Dante hace como 3 domingos atrás sobre Jonás. Y él tomaba un ejemplo muy simple y con esto termino. Dice que Jonás Dios lo mandó a Nínive. Pero él sabía que si él iba a Nínive era para que Dios los perdonara. Y como él no quería eso, él se fue para Tarsis. El boleto a Tarsis lo pagó Jonás. El boleto a Nínive lo pagaba Dios. La voluntad de Dios la paga Dios. Lo que yo quiero, lo pago yo. Y si lo pagas vos, ya sabemos lo que significa pagar. Se paga con vida. Llámele esfuerzo, dinero. Antonio leyó un pasaje recién. Las dos cosas hablaban de tristeza.
Pero una cosa es con Dios y otra cosa es sin Dios. Una cosa es con Jesús, otra es sin Jesús. Tenemos a Jesús. Tenemos quien nos perdone los pecados. Tenemos que manifestarlo a Él. Tenemos quien nos sostenga. Lo más importante es eso. Hagamos lo que Él nos pide. Lo que Él nos pide. Lo que Él nos pide. Siempre una constante de Dios a mis oídos. Si en lo poco me sos fiel, en lo mucho te voy a poner. Y lo mucho no es las muchas cosas. Es lo mucho de Dios para sostenerte acá. Y para seguirlo manifestando. Padre, te ruego en esta mañana que tu Espíritu Santo sea el que provoque la obra por la cual esta palabra es sembrada. Seas tú, Señor, en tu revelación, la que provoque los frutos dignos de tu palabra, Dios. Para tu gloria y para tu honra, Dios. En el nombre de Jesús. Seas tú el que sanes. Wow, toda dolencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.